Buenos días todavía. Pues gracias a todos los presentes por la oportunidad que se nos da de poder ser la voz de los trabajadores en estas instancias. Digo gracias porque los trabajadores desgraciadamente no tienen voz en las cámaras ni de diputados ni de senadores y menos en el Congreso de la ciudad. Han estado cerrados de la boca, cosidos de la boca los trabajadores. Es triste que se digan tantas personas, dirigentes sindicales o representantes sindicales o líderes, porque se llenan la boca diciendo que son líderes sindicales. Y la verdad, no llenan esa estafeta. En México, el liderazgo sindical se quedó en los 80s. De ahí para acá se volvieron mercenarios. Simple y sencillamente estaban al mejor postor. A la fecha, el sindicato que tenemos nosotros, que es una organización tan poderosa, tan grande, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, ha sufrido un golpe, una puñalada por la espalda y fundamentalmente a los trabajadores. Eso es lo que saca a uno de quicio. De por sí, desde 1937, que se crean este sindicato y que obtiene su registro en 1939, que había unos estatutos jurídicos que cada 5 de diciembre de cada año se conmemora su aniversario. Estos estatutos jurídicos originalmente era una similitud de lo que fue la Ley Federal del Trabajo de 1931. Y de ahí para acá, el sindicato, cuando se constituyó y hasta hoy, los trabajadores jamás han votado. Y el día que se les da el derecho del voto, que fue el día 1 de mayo del año en curso, una ley que no había contemplado esto durante todos los años de su vigencia y que se ve reformada por la Cuarta Transformación, donde de fondo le dan el voto al trabajador para que elija a sus representantes sindicales. Y dice textualmente: no será válida ninguna elección que no sea a través del voto directo secreto del trabajador. El día 10 de julio, los trabajadores no votaron. El día 10 de julio, solo eligieron a una persona cuando debieron haber elegido 557. El día del 10 de julio no se le tomó protesta al que dice ser presidente de ese sindicato. El día 10 de julio le dieron una puñalada al sindicato que está agonizando. Sindicato de casi 110,000, 115,000 trabajadores, ¿sí? Y está agonizando. ¿Por qué? Porque los que se dicen líderes solo se concretan a ver sus beneficios personales. Y eso quedó patente y expresado por la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. La jefa de gobierno ha tenido la voluntad de que se democratice el sindicato.
Mas, sin embargo, las mafias que están insertadas ahí no lo permiten. Son mafias que van en todos los renglones del contexto de las prestaciones de los trabajadores. Y hago estas aclaraciones porque la mayoría de los asistentes son trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Y que debemos de hacer conciencia nosotros y los otros compañeros para que elijan a una representación sindical auténtica, que se fijen los intereses de los trabajadores, para los trabajadores, y que no sea el sumiso lambiscón, ¿sí? Y que solamente se concreta decir, sí señor, sí señor. Así es. Entonces, esas han sido las actitudes de los representantes sindicales a cambio de unas monedas, a cambio, podríamos decir, de las 33 monedas, y ya saben a quién me refiero. Así es. El tema que me toca exponer en este momento dice que es el cambio del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y su reestructuración orgánica. Este instrumento que se creó con el fin de que fuera un árbitro para las partes en conflicto, se ha convertido en un hoyo oscuro, cavernoso, que no encuentran justicia los trabajadores. Y se los digo así, porque es el tribunal que tomó nota de algo que es deshonroso para el movimiento sindical. Y eso fue de que eligieron a una persona como supuesto presidente interino en el sindicato. Entonces, cuando me dicen a mí que han sido elegidos por los trabajadores, si nunca ni tienen padrón, ni hay quien los elija, no son socios, no son afiliados al sindicato, pero sí pagan su cuota. Eso sí, muy forma religiosa, sí, pagan su cuota, pero no reciben ninguna representación a cambio. Lo hemos estado viendo últimamente en los recorridos que hemos hecho a los múltiples centros de trabajo de la Ciudad de México, donde ustedes prestan su servicio. En serio que es vergonzoso decir que se es representante sindical, con los salarios precarios que tienen los trabajadores que ganan 1,300 pesos al mes, sin tener seguridad social alguna. Trabajadores que son aparentemente contratados a través de otras figuras, simulando contratos de honorarios, contratos de autogenerados, contratos de servicios profesionales de carrera y etc. Son como 10 figuras que han creado que no están reguladas en una ley, pero que esos documentos se van en proceso ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y les da validez este tribunal, les da validez los colegiados, les da validez la Suprema Corte de Justicia, cuando están fuera de todo marco jurídico laboral. Esa es la impartición de justicia que tenemos en México, aun cuando están las leyes ahí, pero son letras muertas. Me toca el tema autoridades jurisdiccionales en materia laboral, burocrática. Ya tocamos que es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Ciudad de México, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que conocen de lo relacionado de todo lo que se deriva de la relación laboral, así también los juzgados de distrito en materia laboral, lo que es los colegiados en materia laboral, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que también es conocedora de la materia laboral. Desgraciadamente, no se imparte realmente justicia. No es posible que desde 1983 se simularon a través de contratos de honorarios la relación laboral. Estos contratos están mencionados y contenidos en el Código Civil. Mas, sin embargo, esa fue la figura que le dieron todas las administraciones, locales y federales y municipales, y les han dado vigencia los propios tribunales. Contratos donde se ha demostrado que los trabajadores tienen subordinación, que tienen una jornada laboral, que tienen un salario, que registran asistencia, que están adscritos a una unidad administrativa y que son las características fundamentales de la relación laboral. Son sine qua non de la relación laboral. Mas, sin embargo, son contratos de honorarios, ¿sí? Y los tribunales dicen que no, en las primeras ocasiones se declaraban incompetentes, ¿sí? Posteriormente ya tuvieron conocimiento de ello, pero aún así seguían perdiendo los trabajadores los asuntos en el tribunal. Hasta el 2002-2003, que la Corte saca una jurisprudencia como si hubiera descubierto el hilo negro y dice que sí existe relación laboral, por lo tanto se les reconoce ese carácter, que son trabajadores de base. Aún en la actualidad hay tribunales colegiados que no piensan igual. Así las cosas, estos tribunales no son impartidores de justicia, ¿sí? Están de acuerdo al sistema que les indica qué hacer. Y les voy a decir por qué. Cuando los trabajadores estaban demandando la integración de las prestaciones a su salario base gravable para que tuvieran una mejor pensión al momento de retirarse, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se los estaba concediendo del 2000 a principios del 2011. Se los concedía al 100% de los jubilados. ¿Y qué sucedió? Nada más por un acuerdo entre instituciones, la Corte cambia de opinión y a partir de ese momento dice: no les corresponde integrarles las prestaciones a los trabajadores. Y tan, se acabó. Más de 40,000 demandas ante ese tribunal se fueron abajo. Hoy tenemos también lo de Luma. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Y hasta dónde tuvieron que escalar los trabajadores jubilados para que pudieran declararse que era inconstitucional? Entonces, ¿son impartidores de justicia o son injustos impartiendo aparentemente justicia? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Ahora bien, en nuestro sistema jurídico tenemos que la Carta Magna es la máxima norma que nos regula, la cual tiene leyes reglamentarias. Entre ellas está la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque abarca un X número de más de 50 millones de trabajadores
¿sí? Es la norma que regula la relación laboral entre esos trabajadores. Pero ¿qué sucede también? Que, por ejemplo, en esa norma, en el artículo 84 expresamente, dice todas las prestaciones que se le pagan al trabajador son parte integral de su salario. Se ha demandado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y han tenido resultado positivo. Pero los colegiados dicen no. ¿Por qué? Porque no han pagado las contribuciones de seguridad social al IMSS o al ISSSTE. Entonces, pero no es un acto del trabajador el no pagar esas contribuciones, es un acto unilateral del patrón, y mezquinamente no paga las contribuciones de seguridad social. Ahorita, bajo un documento de la transparencia, nos informaron, ¿sí?, que todas las secretarías de Estado, todas estatales, federales, ¿sí?, las deudas que tienen con el ISSSTE son grandes. Tan solo la Ciudad de México, hasta donde sé de la administración pasada, y no por no meterme con esta, sino porque esta apenas va entrando, debe 3.500 millones de pesos de contribuciones de seguridad social, y así sucesivamente cada secretaría de Estado, y le avientan la bola a los jubilados, que somos las rémoras o los sanguijuelas del ISSSTE o del Seguro Social. Eso lo oyen año con año, y es lo más falso que puede existir en la vida. Es lo más falso, y les voy a decir también por qué. Porque se hace un estudio actuarial para cada persona en lo particular, no nada más por un año, se hace por 20, por 30 y 50 años. Por eso les aplican a ustedes una cuota del 8%, que yo estoy en contra de ello porque no lo dice la Constitución, lo dijo una ley reglamentaria y que va más allá de la propia Constitución. Pero bueno, ya tenemos muchos años pagando eso. Mas, sin embargo, ¿sí?, ustedes pagan un 8% de contribuciones de seguridad social. El patrón paga el 17.75% en materia de seguridad social. Pero lo paga en razón del salario base gravable, descartando todas las prestaciones. Por eso crean tantas prestaciones alrededor del salario, para no pagar la seguridad social. Eso viene en detrimento de los servicios que prestan estas honorables instituciones, que tienen un sentido filantrópico, pero las han desgraciado tanta corrupción que ha habido y que hay a la fecha, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido. Y estos tribunales, de los que la verdad no tengo ganas ni de hablar, han cometido todas esas atrocidades, desconociendo los derechos de los trabajadores. La jurisdicción de ello, pues ya se los expliqué. Tenemos otro grave problema agudo. Hay asuntos que se llevan 14, 20, 30 años. Hay unos muy mencionados, yo entré, salí, entraron ya muchísimos magistrados y el asunto todavía sigue vigente. Los actores creo que ya se murieron. ¿Qué pasa? 30 años se llevaron unas señoras que las conocíamos como las Zavallas, ¿sí?
30 años se llevaron ahí en el pleito. Sí. Fueron muy reconocidas porque pues, luchaban por sus derechos. Y a cualquiera le decían, le pedían de favor que los apoyara. ¿Sí? Un servidor, pues no sé si por inocente o por otra cosa, presenté atención a sus reclamos y hago extensivo esto a un pleno del tribunal porque consideraba yo que era injusto. Y pues me dijeron, bueno, es que es un asunto ya muy viejo, igual que el de Ruta 100, que todavía está vigente ahí. ¿Sí? Y así sucesivamente les puedo ir enumerando juicios de 12, 14, 15 años en el tribunal. Esa es la jurisdicción de estos tribunales. Entonces, por esa razón, es necesario y pertinente que esos tribunales se reestructuren. Pero yo les decía, como decían allá en mi pueblo, no por el hecho que la pintes la burra, va a ser otra burra. No, sigue siendo la misma. Y es que aquí lo que se requiere es que se capacite al personal. Hasta el 2005 hubo personal muy capacitado, muy experimentado en esos tribunales. Pero del 2005 para acá, que empezaron a meterse otras circunstancias, el compadre, el amigo, imagínense los que se dicen representantes, los trabajadores, con todo respeto a todas las profesiones, ¿sí? Hay magistrados impartiendo justicia que son psicólogos, que son ingenieros, que son antropólogos, que son todo menos licenciados en Derecho. ¿Sí? ¿Qué pueden ellos plantear ante el pleno de cada sala si no saben qué es el derecho? Si a veces estudiándolo no lo entiende uno, pues ahora no estudiándolo menos. Entonces, por eso se requiere la reestructuración del Tribunal Federal y de todos los tribunales. El proyecto que viene de la Cuarta Transformación es de que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sea absorbido por la Suprema Corte de Justicia. Las juntas federales también pasen a formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Las juntas locales pasan a formar parte de lo que va a ser o lo que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues se oye bien y encantador, pero en el caso preciso de nosotros, los de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia va a depender de forma administrativa, económica y política de nuestro patrón. Yo pregunto, ¿ganaremos algún asunto ahí? No. ¿Va a haber imparcialidad? No. Pues eso es ya cosa que se debe de ver en estos espacios donde se hacen las leyes, ¿sí? Porque nosotros ahí dicen que nadie se podrá hacer justicia por propia mano. Coño, pues si tengo mis tribunales, si tengo todo, pues a ver si hago que pase alguno. Eso es justicia por propia mano. Y les digo, el tema se llama cambio del tribunal. Pues eso es lo que tendría que cambiar, el estar yo señalándoles aquí de diferentes
formas de relaciones laborales, como es el caso del servicio civil de carrera, como es el caso de los trabajadores que nacen en una ley que dice que no se pueden sindicalizar porque todos son de confianza, el caso de la Fiscalía, el caso del Instituto Nacional Electoral, de elecciones también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la razón de fondo que no quieren tener trabajadores de base? ¿Qué fregado le han hecho a los trabajadores de base? A los legisladores, al gobierno en general. ¿Qué le han hecho a los trabajadores de base para que los odien tanto? Al artículo 123 lo despojaron de varias relaciones laborales. Los trabajadores que eran custodios, paramilitares, policías, del Servicio Exterior de Carrera, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Los quitaron del artículo 123. No les dan chance de hacerse sindicalistas. Mas, sin embargo, la Constitución sí dice que los trabajadores de confianza pueden ser sindicalizados, pero su sindicato no pueden formar parte de los sindicatos de los trabajadores de base. Sí, nos excluyen unos de los otros. No sé si estar juntos o a alguien le agarra sarna o a alguien le agarra alguna enfermedad. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Sí? Entonces, les agradezco su atención y esa es la impartición de justicia. Agradecemos su participación, licenciado Carlos González Merino. Y en el temario número 8, reforma constitucional del artículo 123, apartado B, de los trabajos de servicio del Estado, Instituto Nacional Elecciones Sindicales. El tema lo va a tocar el licenciado Carlos González Reyes.